Sergio para nosotros es uno de los símbolos que tenemos. Es un gran jugador y posiblemente el día que decida retirarse del Celta tenga, como ha tenido Ubiña y otros jugadores, cabida en este club. Es un referente para todos nosotros, pero nosotros, como decía antes, de la mano de él, le queremos dar una gran oportunidad. Si él puede fichar por otro equipo por 3 años, nosotros estaríamos felices y él también. Si esa posibilidad no la contempla y quiere quedar con nosotros la temporada siguiente, sería muy, pero muy bien recibido. La decisión es de él es el que tiene que estudiar las ofertas que reciba y es el que tiene que tomar la decisión. Pero por nosotros, que se quede un año más, estaríamos encantados. Olaza. El tema de Olaza, como sabéis, es un poquito más complicado. Olaza, el acuerdo que tenemos es que el equipo lo puede reclamar en caso de que tenga plaza de extranjero. Entonces tenemos que esperar a que termine el campeonato y nos comunique lo que el equipo quiere hacer. El jugador puede ser nuestro siempre. Aclaremos esto. A lo mejor es un poquito difícil o yo no me considero muy capacitado para que lo entendáis bien. Preguntarme todo lo que queráis sobre este tema. A ver, si ellos se lo llevan un año, porque lo pueden y así figura en contrato, en el siguiente año nosotros lo podemos comprar. O sea, no es que perdamos al jugador, lo perderíamos de jugar un año, porque ellos se lo llevarían. Pero si queremos ejercer la opción, tanto la podemos ejercer este año o el siguiente si ellos no lo reclaman. ¿Queréis alguna aclaración más? Porque es un poquito más complicado en el mundo del fútbol esta que las otras. Puede comprarlo siempre que él no lo reclame, que el equipo no lo reclame. Nosotros, 30 de junio, si el equipo no lo reclama, ¿lo podemos comprar? Sí. ¿La idea de que si el equipo no lo reclama es comprarlo? Eso ya lo tenemos que ver con él, pero a lo que me refiero, que si el equipo lo reclama, nosotros la opción sigue teniendo validez para la siguiente temporada. Por tanto, tenemos que saber primero, antes de que nosotros hablemos con él, qué es lo que piensa el otro equipo. Pues por mucho que nosotros hablemos con él, si el equipo lo reclama, tiene todo el derecho, el jugador lo sabe, porque está en el contrato y nosotros no podríamos hacer nada. Por tanto, vamos a dar los pasos y los tiempos. Cabral, pues Cabral para nosotros es un caso muy similar al de Sergio. Sin ser canterano, sin que lo podamos sentir como nuestro, sí es nuestro jugador. Es uno de los jugadores extranjeros que más temporadas jugó en el Celta. 7 temporadas jugando en el Celta. Si él decide que se quiere ir porque tiene cosas mejores, estaremos muy contentos. Nosotros, lo que sí, en base a ese agradecimiento que le tenemos a Cabral, le haríamos un homenaje, estaríamos con él, le procuraríamos ayudar en todo, pero también es una decisión que tenemos que ir de la mano. Si el entrenador no cuenta con él y se lo dice, o él quiere buscar otras oportunidades, es una decisión que él en principio tiene que tomar. Pero las situaciones de Cabral y Sergio son opuestas en el sentido que Sergio tiene contrato en vigor y Cabral termina contrato. Entonces, Claro, por eso te digo. Nosotros estamos buscando opciones y empecé diciéndolo, 2 centrales. 2. ¿Cabral es una opción para nosotros? Sí. ¿Es nuestra primera opción? No. 2 centrales. Si Cabral quiere esperar por si no salen esas 2 opciones, nosotros encantados. Si se quiere quedar aquí. Si en ese Inter le aparece algo, también nosotros encantados. Nosotros con los jugadores que nos responden y Cabral ha respondido, siempre estaremos en la mejor condición de que hagan lo que ellos crean que es mejor para ellos.